Romanos capítulo 10 versículo 11 dice así: pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra. Queremos pedirte que tú nos hables a través de ella en este tiempo. Yo bendigo cada familia, Señor, que está conectada, Señor Jesús, a través de sus dispositivos. Aquellas familias que están reunidas, Señor, para escuchar tu palabra. Que tú las guardes, las protejas, Señor, y que sea la palabra que necesitan para este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de esta mañana es: todo el que en él creyere no será avergonzado. Así lo dijo el apóstol Pablo, y realmente no fue el único que lo dijo. El apóstol Pablo lo tomó del Antiguo Testamento. Hay muchos versículos, ¿verdad?, que hablan sobre esto de creer en Dios para no ser avergonzado. Cuando el apóstol Pablo dijo todo aquel que en él creyere, la palabra creer es la palabra fe, que es pisteos, que significa confiar en Jesús como está en la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice todo aquel que en él creyere, no solamente creer en Dios, sino creer de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas personas dicen, bueno, no, yo creo en Dios. Pero la creencia en Dios a veces de las personas viene, no sé, de su vivencia personal, viene de lo que les dijeron, de lo que alguien les habló. Pero la Biblia dice que realmente la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es donde lo dice 6 versículos más adelante, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que pues la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice aquel que en él creyere, habla acerca de confiar en Dios tal y como está escrito en la palabra de Dios. Y dice que el que creyere en Dios de acuerdo a lo que dice la Biblia, nunca jamás será avergonzado, dicen algunas versiones. ¿Qué es ser avergonzado? Es ser decepcionado, es ser deshonrado, es estar o llegar a estar caracterizado por la vergüenza, por la deshonra y por la falta de respeto. Eso es vergüenza, ¿verdad? Y habla acerca de una persona que sencillamente perdió absolutamente todo en su vida, ¿no es cierto? Aquello que, esa seguridad que tenía. La Biblia dice que, ¿verdad?, el que cree en él no será avergonzado. Y he tomado el libro de Daniel para realmente mostrarte a través de toda la historia del libro de Daniel, por lo menos los primeros 6 capítulos. Y los voy a hablar rápido: el capítulo 1, el capítulo 3 y el capítulo 6, sobre cómo las personas que en él creen nunca jamás serán avergonzadas. El día de hoy me llamó una persona, ¿verdad?, en la mañana antes de venir acá para hacer esta transmisión, y me dijo: vea, pastor, me están amenazando. Yo le dije: ¿por qué? Por permanecer firme en Dios. Le dije: tranquilo, porque el que está firme en Dios, le aseguro que Dios va a encargarse de todas las cosas. Quiero demostrarte que este Romanos capítulo 10 versículo 11 realmente se ve en toda la Biblia. En toda la Biblia las historias son así. Si crees, Dios no te va a dejar ser avergonzado de ninguna manera. Así que veamos cuando Dios no te deja ser avergonzado. En el libro de Daniel, abre por favor tu Biblia en el libro de Daniel, y en el capítulo 1 te voy contando la historia mientras lo encuentras. Este Antiguo Testamento. Realmente el libro de Daniel tiene 2 partes, del capítulo 1 al capítulo 6 relata la historia, ¿verdad?, de cómo vivió Daniel. Y el capítulo 7, el versículo 12, relata exactamente todo lo que Daniel vio, y vio para estos días. Es impresionante esos capítulos. Pero Daniel nos muestra realmente, y nos muestra este libro, de cómo una persona no puede ser avergonzada si cree en Dios. La Biblia dice que Nabucodonosor había llevado a todo el pueblo de Israel hacia Babilonia, ¿verdad? Sobre todo a la gente más pudiente. Y había dentro de lo que es Babilonia, mi querido hermano, personas que habían sido tomadas, como Daniel, que era parte de la realeza, a los príncipes, a las personas que iban a gobernar a Israel, se la llevaron a Babilonia y les enseñaron todo: las letras, las ciencias, la cultura babilónica, ¿verdad?, la neobabilónica, que son los caldeos. Y dentro de ellos fueron llevados 4 jovencitos, fueron llevados muchos, pero 4 en especial, ¿verdad?, que vamos a verlos en esta historia. El primero de ellos era un hombre llamado Daniel, con 3 amigos más.
Dice la Biblia que los llevaron, les comenzaron a enseñar las cosas y les dieron una ración de alimentos. En Daniel capítulo 1, versículo 8 dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Sabes qué es lo que sucedió? Dice la Biblia que sencillamente este hombre llamado Daniel no quiso contaminarse con la comida. Para un judío hay comidas inmundas, por ejemplo el cerdo, ¿verdad? Que para nosotros está bien, pero para un judío no, y más en el caso de él. Dijo: miren, no quiero contaminarme con nada de lo que me den aquí. Yo quiero permanecer fiel a lo que Dios me dijo, a la fe de mi Dios. Sencillamente, dice la Biblia que Daniel halló gracia delante del jefe de los eunucos, quien le daba la alimentación. Y en el versículo 10 dice: y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, me condenaréis para con el rey mi cabeza. Dice la palabra del Señor que Daniel dijo: no, tranquilo, ¿sabes qué hagamos? Hagamos una prueba. Durante estos 10 días, dales a ellos toda la comida que sean. A mí solamente y a mis amigos no nos den la comida que ellos piden. Y prueba. Si es que después de 10 días ves diferencia, entonces nos vamos a someter así. Así que así lo hicieron. Y el versículo 14 dice: consintió pues con ellos esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Es decir, que le funcionó. Y aquí comienza la diferencia. Porque cuando una persona decide confiar en Dios de acuerdo a la palabra de Dios, eso es fe, confiar de acuerdo a lo que Dios estableció, entonces Dios comienza a hacer algo en la vida de esas personas. Y dice la palabra del Señor del versículo 17 al 21 que los encontraron, cuando los llamaron, encontraron que Daniel y sus amigos tenían conocimiento, inteligencia en todas las letras, en todas las ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en visiones y en sueños. ¿Y sabes qué? Y los llamaron donde Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y dice la Biblia que los hallaron 10 veces más sabios que los demás, 10 veces mejores que los demás en todo asunto. Dice el versículo 20 del capítulo 1: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Saber que estos fueron 10 veces mejores. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios. Y le quiero decir que una persona que confía en Dios, más aún en estos tiempos, así va a ser. Se lo estoy diciendo en el nombre del Señor. Si usted tiene cosas igual que los demás, usted tiene a lo mejor negocios igual que los demás, usted tiene trabajos a lo mejor igual que los demás, pero el temor de Dios, el amor a Dios, la entrega a Dios, el conocer a Dios va a hacerlo a usted 10 veces mejor. No sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero cuando tú te guardas para Dios, cuando tú eres obediente para Dios, sencillamente Dios no te dejará avergonzado, porque tú involucraste a Dios en tu vida. Entonces, ¿sabes qué pasa? Entonces Dios también se involucra contigo. Salmo capítulo 37, verso 18 y 19 dice: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Y escuche, versículo 19: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mi querido amigo y hermano que me estás escuchando en este momento, estos son los días de hambre que dice la Biblia. Estos días dice que son los días de mal tiempo, pero dice la Biblia que el que ama a Dios, el que sigue a Dios, wow, qué tremendo versículo, no serán avergonzados en mal tiempo. Dice otra versión: no serán avergonzados en medio de la maldición, no serán avergonzados en medio de la situación difícil. Y es más, y en los días de hambre serán saciados. Yo podría contarle mucho acerca de estos días. La verdad es que desde que inició todas estas situaciones, le abro mi corazón. He tenido más de lo que normalmente tengo. Y usted va a decir: va, pastor, es que usted es pastor. No.
no, sencillamente gente que nos ha dejado cosas, gente que literalmente, tengo que decírtelo con todo el corazón abierto, me ha dicho: pastor, ¿qué necesita? Y una vez que lo traen, digo: bueno, ¿cuánto te debo? No me debe nada, pastor. Es más, le traje una ofrendita y me han dado dinero. Si usted me pregunta a mí ahora, digo: wow, Señor, pero ¿por qué pasa todo esto? Y sencillamente comienzo a entender que dice la Biblia que en los días malos, ¿sabes qué va a pasar? Dios va a estar con nosotros. Que en los momentos de hambre Dios va a estar con nosotros. Y si tú lees el Salmo 37, habla de personas que confiaron en Dios y dice: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni tu descendencia que mendigue pan. A una persona le dijeron: ahora sí, ¿dónde está tu Dios? Que tu Dios te dé de comer. Sí, exactamente, eso es lo que va a pasar. Nuestro Dios es más poderoso y no va a dejar que nosotros seamos avergonzados en estos tiempos. Estos son los tiempos donde Dios se va a manifestar en tu vida. Los que creen en Dios no serán avergonzados. ¿Escuchaste bien? Te lo aseguro. La Biblia, te lo leo de nuevo, Salmo 37, 19. No serán avergonzados en mal tiempo. No serán avergonzados en tiempo de pandemia y de crisis. No serán avergonzados en los momentos de dificultad. Es más, y en los días de hambre serán saciados. Bendito es el Señor, que siempre está, mi querido hermano, con nosotros. Cuando tú eres fiel a Dios, te aseguro que Dios va a estar ahí, porque Él está viendo, Él está mirando. La Biblia dice, le dijo Dios a un rey llamado Josías: los ojos de Jehová contemplan la tierra para ver quién tiene un corazón. Escuchen bien, un corazón para Él. Dios está atento de todas las cosas y está mirándonos en este momento. Yo te quiero decir en el nombre del Señor, si tú te mantienes firme, te mantienes fiel con el Señor, si no negocias nada de tu fe, Dios va a estar contigo y Dios se va a encargar de tus cosas. No te estoy diciendo que no hagas nada, te estoy diciendo que confíes. ¿Cuándo vemos que las personas no son avergonzadas? Primero, cuando te guardas para Él. Segundo momento en la historia de Daniel. Daniel capítulo 3. El capítulo 2 de Daniel, bueno, el rey ve un sueño y Daniel hace la interpretación del sueño. Y comenzó Daniel a ser un principal, ¿verdad? Juntamente con 3 amigos de él, que el rey les había cambiado de nombre y les puso nombre babilónico, de Sadrach, Mesach y Abednego. Y los puso a gobernar toda la tierra de ellos. Aquellos jovencitos que habían sido ahora, ¿verdad? Entrenados, que eran judíos, ahora estaban, ¿qué haciendo? Gobernando. Dice la palabra del Señor que en Daniel capítulo 3 hubo un edicto. Y el edicto era sencillo. Hicieron una gran imagen, inmensa imagen. Y dijeron que el momento en que se escuche música, de cualquier clase de música, entonces todas las personas tenían que adorar aquella imagen. ¿Verdad? Las cosas no cambian mucho hasta el día de hoy tampoco. Pero todo el que adoraba la imagen, entonces el rey lo veía muy bien y no pasaba nada. Pero aquel que no adoraba la imagen, ¿sabe qué le iba a pasar? Tenía que entrar al horno de fuego. Ahora, te doy el dato: el horno de fuego de los caldeos, que ha sido encontrado, muchos hornos en Irak, calentaban un poquito más de los 1200 grados centígrados. ¿Por qué? Porque ellos eran especialistas en hacer cerámica, en hacer todos los procesos que el día de hoy hacemos. Ellos lo hacían ya, y en hornos inmensos. Eran hornos grandes que tenían 3 lugares realmente. Y dice la palabra del Señor que el edicto era que aquella persona que no se incline a adorar a la imagen que habían hecho, sencillamente tenían que entrar en el horno de fuego. Y eso fue lo que pasó. Dice la Biblia que habían unos judíos, Daniel capítulo 3, versículo del 12 al 13. Dice que hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Le dijeron al rey: Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey.
Bueno, y cuando se presentaron delante del rey, dijo: ¿por qué ustedes no adoran la imagen? Es una representación. No, dijeron: no nos interesa que sea esa imagen, pero no vamos a adorar. Y el versículo 14 al 19 de Daniel capítulo 3 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Ahora estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, mire esto, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y aquí viene la situación difícil. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Cuando una persona desafía a Dios, ya no se metió con Sadrach, Mesach y Abednego. Este hombre se metió con el Dios que ellos adoraban. ¿Qué Dios va a ser el que pueda levantarlos? Dice la Biblia que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No hay necesidad de que te hablemos, Nabucodonosor, de nada de lo que nos has preguntado. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor, dice la Biblia en el versículo 19, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Recuerdas un horno? 1200 grados, 7 veces más, 8400 grados, no sé cómo lo hicieron, pero eran hornos inmensos, literalmente eran casas, ¿verdad? Que eran hornos listos para quemarlos. Dice la Biblia que tomaron a Sadrach, Mesach y Abednego y los botaron al horno, y las personas que los botaron fueron quemadas. En ese instante ocurrió algo. Dice la palabra del Señor que pasó un momento, ¿verdad? Un tiempo donde el horno ya cesó. Ellos deberían estar destruidos, ellos deberían haberse hecho polvo, literalmente. Entonces Nabucodonosor, ¿verdad?, se acercó a ver qué había pasado con ellos, y se encontró con algo. Se encontró sencillamente con algo más. Habían echado 3, pero Nabucodonosor estaba abriendo 4. Estaba viendo 4 personas en el horno, y dijo: ¿no eran 3 los varones que atamos y que echamos en el horno? Y dijeron: sí, eran 3, es verdad, oh rey. Dijo: yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Bendito Dios. Porque cuando una persona, mi querido hermano, como Sadrach, Mesach y Abednego, que están entregados a Dios, entonces Dios no permite que esa persona entre al horno de fuego solo. Entró con ellos. ¿Sabes quién los involucró? Lo involucró a Dios. ¿Y sabes quién lo hizo? Nabucodonosor. ¿Qué Dios podrá salvarlos de mi mano? Cuando una persona cree en Dios y Dios está involucrado en el asunto, sencillamente Dios no nos va a dejar pasar en el horno de fuego solos. Jesús no te deja en la prueba. Entraron 3, pero habrían 4. Les aseguro que ellos no se dieron cuenta. Sadrach, Mesach y Abednego seguro estaban diciendo: wow, Dios nos libró, pero no sabían que el cuarto estaba ahí. Y te quiero decir que Dios está en medio de todas las cosas. Y aunque tú no lo veas en tu casa, aunque tú no lo veas, mi querido hermano, tal vez en las situaciones en que estás viviendo, Dios está haciendo algo ahí en tu casa que a lo mejor no te imaginas. Dios está contigo ahí, aunque tú no lo veas. Sadrach, Mesach y Abednego no se dieron cuenta de lo que ocurría. Los demás veían la mano de Dios, vieron a Jesús ahí. Escúcheme por favor, es la personificación de Jesús en el Antiguo Testamento. Bendito Dios, que cuando tú involucras a Dios en tu vida, Dios se involucra contigo. No lo saques a Jesús de esta pandemia de tu casa. No lo saques a Dios de tu casa en este instante. Este es el momento donde debes estar aún más pegado a Dios, más que nunca. Y cuando se acabe esta pandemia, no sé si después de un año y medio, no sé cuándo, pues que Dios siga todavía en tu casa. Porque esta situación, hermano, de vivir en esta tierra, nos van a meter por momentos en el horno de fuego para probar nuestra fe. Mi querido, el nombre de Dios estaba comprometido.
te hago una consulta. ¿En lo que tú haces estás comprometiendo el nombre de Dios? ¿Dios está comprometido en lo que tú haces, en tu negocio? ¿No has permitido a Dios que entre a tu negocio? ¿Has permitido que Dios entre en tu familia? Para que sea Dios haciendo lo que Él tiene que hacer, para que nadie te avergüence, no por lo que somos, sino por lo que Él es y por el poder que Él tiene. No son 3, veo 4. Mi querido, no sé cuántas son en tu casa, cuánta gente hay en tu familia. Tal vez en tu familia son 5, son 6. Quiero decirte que no, suma uno más. Dios está ahí. Suma una persona más que ahí. Y eso debería hacerte pensar un momento. ¿Estoy permitiendo que Dios esté aquí? ¿Harías lo que estás haciendo en tu casa si Dios te estuviera viendo personalmente? ¿Verías los programas que estás viendo? ¿Le gritarías a tu esposa o a tu esposo si Dios te estuviera viendo personalmente ahí? ¿Le golpearías a alguien si Dios te estuviera viendo ahí? ¿Pecarías de tal manera? ¿Tomarías si Dios estuviera ahí? Le diría: Señor, permiso un ratito que voy a prenderme un cigarro. ¿Sabes qué? Así es como tienes que vivir, porque Dios te está viendo. Los ojos de Jehová contemplan la tierra. Y cuando una persona teme a Dios, cuando una persona lo busca a Dios, cuando una persona lo pone en primer lugar a Dios sencillamente, la Biblia dice que Dios nunca jamás te dejará ser avergonzado. Qué tremendo esto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Sadrac, Mesach y Abednego salieron porque el rey les dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, vengan por favor, salgan de ese horno, no tienen que seguir más en ese lugar. Sencillamente, mi querido hermano, ¿podrías dejar que Jesús se comprometa contigo en lo que haces y que tú estés comprometido con Él de tal manera que seas inseparable? La Biblia dice, hermano, en Corintios capítulo 6, que el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Somos uno solo con Él. Y cuando alguien hace algo contra ti, o viene la pandemia contra ti, tú eres uno con Dios y dices: Dios mío, tú estás conmigo, yo estoy contigo. Y estamos siendo uno solo de todo corazón, inquebrantables, inseparables del Dios. Así tenemos que ser el día de hoy. ¿Quieres que Dios permita que no te avergüencen? Sé uno con Él. Porque si alguien quiere avergonzarte, o la pandemia, o la crisis, o la situación económica, o una enfermedad, sencillamente estás con Dios. Que si se mete alguien contigo, que se meta con Dios, ¿verdad? Daniel 3:27, mire cómo dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Déjame mostrarte varias cosas en este versículo. Dice: el fuego no tuvo poder sobre sus cuerpos. La segunda cosa dice: ni un cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de humo tenían. Así es como Dios nos saca. Así es como Dios no te va a dejar ser avergonzado. Mi hermano, ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios, mi querido hermano, en el que creemos. Y el versículo 28, 29 y 30, mire lo que decretó Nabucodonosor. Y dijo: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Reconoció, y ahí hay un Dios con D mayúscula, porque el Dios que había dicho Nabucodonosor era con D minúscula. El Dios de ellos, Sadrac, Mesach y Abednego. Tal vez hay gente, ¿verdad?, viéndote, diciendo: el Dios de ellos. Ellos creen en un Dios. Y te digo que sí, que la gente tiene diferentes dioses, porque a veces las personas dicen: todos tenemos el mismo Dios. Mentira. Hay dioses con D minúscula y hay dioses con D mayúscula. Los dioses con D minúscula son los dioses que tú creas, que tú piensas que podría ser así. El que tiene D mayúscula es el de los cielos. ¿Recuerdas Romanos 10:11? Decía que el que en Él creyere, y creer, ¿qué significa? Confiar en Dios de acuerdo a su palabra, nunca jamás será avergonzado. El Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir a adorar y a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto
que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya. No hay Dios como nuestro Dios, dice el salmista. No hay Dios como este. Y dice, versículo 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. No hay forma de que te mantengas firme en Dios y Dios deje que tú seas avergonzado. No hay forma que creas en Dios y que venga vergüenza a tu vida. Dios no te dejará avergonzado cuando lo pones en primer lugar en medio de la prueba. Salmo 22, verso 4-5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Qué dice? Confiaron en ti que no fueron avergonzados. Wow, tenemos un Dios increíble definitivamente. Y termino con esto. Tercer momento en el libro de Daniel, capítulo 6, por favor, para ir terminando. Cuando tienes una relación con Dios, es imposible, escúcheme esto, imposible que seas avergonzado. La Biblia dice que el que él cree nunca jamás, y me encanta eso, porque nunca jamás, eso es verdad, redundar en algo, es darle fuerza. Nunca jamás serás avergonzado. La historia es así. La Biblia dice que Daniel era parte, verdad, del gobierno ya aquí del rey Darío. Había pasado otro reino. Pasaron los reinos, pasaron los reyes. Ya pasó Babilonia. Ahora están gobernando los persas, Medo Persa. ¿Y qué sucedió? Sencillamente cambian el reino, pero Daniel sigue siendo principal. Y habían tres que gobernaban juntamente con el rey. Y uno de los tres, ¿quién era? Daniel. Daniel ya no era un jovencito. Para algunos aquí, Daniel capítulo 6 dice que aproximadamente tuvo que haber tenido entre 90 y 100 años ya. Es decir, que era una persona mayor. Era una persona respetable. Desde jovencito se había cuidado de cumplir las normas del Señor. Y ahora pasaron tantos años, se acabó un reino, vino el otro que lo conquistó y dijeron, Daniel sigue siendo principal. Pero los tres gobernadores que el rey Darío había puesto, pues uno era Daniel y los otros dos envidiaban a Daniel. ¿Por qué? Porque cada vez que el rey preguntaba algo, pues Daniel se quedaba callado, tranquilo, ¿verdad? Esperando que todos hablen. Y una vez que ellos decían lo que tenía que hacer, le decían, Daniel, ¿qué tú crees? Y Daniel daba una solución siempre 10 veces mejor. Eso le pasó desde pequeño, ¿verdad? Ya lo leímos. Y dice que ellos comenzaron a pensar, ¿qué hacemos con Daniel? Y algún día, espero en Dios que tengamos gente como Daniel gobernándonos, ¿verdad? Porque dice la Biblia que estos gobernadores, versículos 4 y 5, dice que estos gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusarle a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Casi como nuestros gobernantes, ¿verdad? Un poquito, perdón. Pero lamentablemente no los pasa. En el caso de Daniel buscaron, alguna cosa tiene, ha gobernado desde que tenía 18 años, algo malo, tal vez hizo por ahí, no sé, un contrato que no estaba bien. Busquemos saber de dónde le sacamos, hablemos en contra de él. Buscaron todo el historial y no encontraron falta. Dijeron, acojámoslo por algún vicio, no sé, lo hacemos pecar, lo hacemos. Y dijeron, no tiene vicios, no tiene corrupción en su vida. ¿Qué vamos a hacer contra él? ¡Wow! Esa es la gente que tiene Dios, hermano. Es un hombre íntegro. Y dijeron, tiene un talón de Aquiles. Este hombre cree mucho en Dios. Es decir, que no le podían sacar nada. Entonces dijeron, el talón de Aquiles es Dios. Versículo 5 del capítulo 6. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no lo hallamos contra él en relación con la ley,
de su Dios. Escúcheme, por favor. Escuche con detenimiento lo que le voy a decir. La relación con Dios de una persona nunca será el talón de Aquiles. Nunca. La relación con Dios en una persona será su seguridad. Ellos pensaron, aquí está el talón de Aquiles, él va a fallar de esta manera. ¿Y sabes qué pasó? De ninguna manera. No encontraron definitivamente que Daniel podía ser acusado sino con la ley de su Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Dice la palabra del Señor, sencillamente que ellos planificaron otra cosa. La Biblia dice que el inteligente guarda la ley de Dios. Isaías 35:8 dice la Biblia que que hay un camino que será llamado camino de santidad. En la versión Reina Valera dice: no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dice así Isaías 35:8. Sin embargo, otras versiones, ¿verdad? Dice que el que ande en el camino dice que el que ande en el camino de la santidad es un hombre sabio. Es una persona que no le podrán encontrar absolutamente nada para acusarle. La confianza en Dios no es el talón de Aquiles, es la fortaleza. Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué hicieron? Planearon contra él. Versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio, escuche esto, de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y así hicieron. Pensaron que si Daniel, la única cosa que no va a dejar a un lado es a su Dios. Rey, da un edicto que cualquiera que pida una cosa a cualquier Dios, solamente a ti se pueden pedir las cosas, entonces que sea echado en el foso de los leones. Dice la Biblia, mi querido hermano, que Daniel escuchó y sabía inclusive del edicto. Él era parte, ¿verdad?, del gobierno y escuchó lo que habían planeado. Y le quiero decir que esas crisis van a venir. Las crisis son para quienes somos, mi querido hermano, para ver quiénes somos. Yo creo varias cosas sobre las crisis. Las crisis siempre revelan las crisis del corazón de las personas. Esta crisis comenzó a revelar algunas crisis. Te aseguro, yo he escuchado, ¿verdad?, de familias que en esta crisis lo que están haciendo sencillamente, ¿sabes qué es? En esta crisis las familias están siendo, no sé, se pelean entre ellos. Decimos, la crisis ha hecho esto. No, la crisis ha mostrado la crisis que tenías ya en tu familia. La crisis que estamos viviendo en la parte económica ha mostrado la crisis que tenías en la economía. No es que la crisis nos ha hecho esto, no. La crisis ha sacado a reducir otras crisis. Crisis de carácter, crisis familiares. Las crisis sencillamente, mi querido hermano, revelan lo que hay en el corazón de la persona. En el caso de Daniel, la crisis sacó lo mejor de Daniel y dijo, un momentito, pues se ha metido con mi Dios y con mi relación con Dios, no me interesa. ¿Qué hizo este hombre llamado Daniel? Dice la Biblia que todos los días, sencillamente, este es el versículo 10 y 11 de Daniel capítulo 6, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Ellos pensaron, ponemos esto, Daniel va a caer porque va a caer. Y Daniel dijo, tranquilo, si se meten con Dios no hay problema. ¿Sabes qué hizo? Abrió las ventanas, porque había una palabra que está en Segunda de Crónicas capítulo 7 que decía que las personas en el momento, si estás en otro país, en otro lugar y alzas tus manos hacia el templo que está en Jerusalén y oras desde ahí, Dios te va a escuchar. Entonces Daniel abrió, levantó sus manos hacia el templo que estaba en Jerusalén y oró 3 veces al día, no una vez. ¿Recuerdas el edicto? Era que nadie pueda pedir a alguien que no sea el rey. Si tú buscas a Dios, nunca jamás serás avergonzado. ¿Me escuchaste bien? Nunca jamás.
Entonces dice la Biblia que lo acusaron a Daniel, lo trajeron delante del rey, y dice que el rey le pesó en gran manera en su corazón, porque amaba a Daniel y quiso librarlo el mismo rey. Pero los sátrapas y toda la gente, los gobernadores, le dijeron: hay un edicto y el edicto tiene que ser cumplido, está sellado con el anillo del rey. Entonces, si es que el rey no cumplía lo que había dicho, su palabra iba a ser, ¿sabes qué? No iba a valer, y sencillamente tenía que dejar aún su reinado. Aquellos hombres presionaron. Entonces dice la Biblia que el rey mandó a ver a Daniel, y ¿sabes qué hicieron? Lo metieron al foso de los leones. Versículo 16, nuevamente, mire lo que pasa. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú sirves. ¿Escuchaste? El Dios tuyo a quien tú sirves, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El mismo rey ahora, ¿sabes qué estaba haciendo? Estaba clamando al Dios verdadero. Porque hay cosas que parecían que es Dios, pero no es Dios. Dios es uno solo, manifestado a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de eso nadie nos puede salvar. Y esta ciudad de Loja nosotros le hemos entregado a Dios, al que nos puede salvar, al que tiene el dominio sobre todo. Nuevamente le pasó lo mismo que antes. Involucraron a Dios en la situación. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Dice la Biblia que pasó el rey esa noche, no pudo dormir, se levantó de mañana, muy temprano en la mañana, y se fue al foso de los leones. Mire bien que el mismo rey creía que Dios lo podía librar. Dice que se levantó de mañana, se fue al foso de los leones y le gritó a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Recuerdas? A los tres amigos les envió un ángel. Ahora también está enviado un ángel. Eso se llama el ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo, la personificación de Jesucristo del Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 1 no se lo ve porque no era necesario, pero cada vez que ellos entraron en un problema, Jesucristo estuvo ahí. Te quiero decir en el nombre del Señor que cada vez que estemos en una situación difícil, ahora estamos en una situación difícil, Dios está con nosotros y tú estás dispuesto a creer en Él de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice: cerca de ti, Romanos 10:11 iniciamos. El versículo 8 dice: cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Mi querido hermano, el Dios nos puede librar de esta situación definitivamente. La Biblia dice que lo mandó a sacar el rey, se alegró mucho, el versículo 23, y dice: y sacado del foso de los leones Daniel, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Yo siempre digo cuando predico Daniel 6, que ese día les dijo Dios a los leones: señores, hay ayuno. Los hizo ayunar. No pudieron hacer nada. Yo imagino que Daniel estuvo, ¿verdad? Ahí en ese foso, entró dispuesto a todo, y cuando se dio cuenta estaba cubierto con la sangre de Cristo. El día de hoy el Señor nos cubre con su sangre preciosa en nuestras casas, en nuestros trabajos, en lo que hacemos. Que Dios nos guarde, que mientras el mundo está diciendo ¿qué vamos a hacer?, nosotros decimos: ya sabemos qué vamos a hacer. Tenemos un Dios que está con nosotros en medio de la prueba. El Señor está ahí con nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 24 al 28: y fueron echados en el foso de los leones las personas que habían acusado a Daniel, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Se acabó el ayuno. Salió el hombre de Dios de ese lugar, salió la persona que había confiado en Dios. Entonces el rey Darío hizo un edicto y escribió esto: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Qué hermoso esto, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás
destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Escuche, hermano, el Dios que tenemos, el Dios del cielo y de la tierra, el que nunca jamás será conmovido. Te hago una pregunta: ¿conoce la gente al Dios que tú crees? ¿Recuerdas lo que dijo Nabucodonosor con Sadrach, Mesach y Abednego? El Dios de ellos. Ahora, ¿qué dice este hombre llamado Darío? El Dios de Daniel. ¿Cómo te llamas tú? Juan, Pedro, no sé, Margarita. Dicen el Dios de Juan, dicen el Dios de Pedro. ¿Saben que Él es tu Dios, el que está escrito en la palabra, en la Biblia? Hermano, escuche, ese Dios es el Dios que está con nosotros. Dice la palabra del Señor: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y después durante el reinado de Ciro de Persia. ¿Quién lo trajo? Nabucodonosor. Se acabó el reino de Nabucodonosor y siguió Daniel. Se acabó el reino de Darío y siguió Daniel. Comenzó el reino de Ciro y seguía Daniel. ¿Sabes lo que hace Dios? Definitivamente, los que querían destruir a Daniel, ellos fueron destruidos. Dios fue exaltado porque hubo un edicto por parte del rey, y por último también Daniel mismo prosperó. Te resumo la historia de la Biblia. Hay como resumir la historia de la Biblia en varias palabras. Yo la resumiría en 4 o 5 frases siempre. Pero usted puede ver en la Biblia, vez tras vez, la historia de personas de Dios, de hombres y mujeres de Dios. Es la misma historia. ¿Cuál es la historia? Ellos creyendo en Dios y Dios guardándolos y dejando, mi querido hermano, dándoles la victoria y no permitiendo avergonzarlos. Podría contarte la historia de Ezequías frente al ejército. Podría contarte la historia de Esdras llevando millones de dólares de un lugar a otro. Y dice Esdras 8:22, dice: y me dio vergüenza pedirle al rey que me cuidara, porque yo le había dicho que yo voy con Dios. ¿Y sabes qué pasó? Dios lo guardó y lo protegió. Podría decirte la historia de David frente a Goliat, y podría decirte la historia de tantas personas en la Biblia que Dios no los dejó ser avergonzados. Mi querido hermano, así dice Isaías 28:16. Por tanto, así dice el Señor Dios: yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Otras versiones dice: nunca jamás será avergonzado. ¿Sabes cuál es esa piedra? Esa piedra es Jesucristo. Esa piedra es el Rey de Reyes. Esa piedra es inconmovible. Pasarán naciones, pasarán reinos, pasaremos las personas, pasarán todas las cosas. Pero ¿sabes qué? Esa piedra nunca jamás será conmovida. Por eso no podrá ser avergonzado. Termino leyéndote Romanos capítulo 10 versículo del 8 al 11, donde iniciamos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Versículo 13: porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Se cuenta la historia, ¿verdad? Escuché hace muchos años acerca de un soldado que era creyente. Era parte de la tropa, ¿verdad? No era de los oficiales. Y este soldado era creyente, los que creían en Dios y creían en Dios, y les hablaba a todo mundo, y la gente se le burlaba a muchos de ellos, ¿verdad? Hasta que un día había un capitán que no lo soportaba a este tipo, y dijo: tengo que hacerle algo, necesito, ¿verdad?, tener una excusa para hacerle algo, para que no me digan que es de malo. Así es que un día
planificó todo. Lo trajo al soldado, ¿verdad? En medio de todo mundo. Le dijo, ¿tú crees en Dios? Dijo, por supuesto, creo en Dios. Ah, sí, dice, muy bien. Lo que tienes que ir a hacer es ir a ese lugar donde está allá. Y vas a moverme ese carro. Y dijo, no, es que mi capitán, la verdad es que nunca he manejado un carro. Anda y tráeme ese carro de allá. Él sabía que no podía manejar. Tráeme ese carro que está allá y lo traes hasta acá, porque si no lo haces, entonces te la vas a ver conmigo. Y comenzó a hablarle acerca, ¿verdad? Acerca de que tú eres un insubordinado, una persona mala. Y comenzó a hablarle, si crees en tu Dios, anda y trae. Tomó las llaves y el hombre fue caminando hacia el carro, ¿verdad? Fue orando. Todos los demás estaban expectantes de lo que pasaba. Se subió al carro, prendió el carro y lo trajo. Ahí lo puso enfrente del capitán. El capitán estaba definitivamente, ¿sabes qué? Estaba asombrado y dijo, ¿qué es lo que sucede? Y comenzó a llorar. Él no sabía lo que pasaba. El soldado apagó el carro, se bajó y dijo, aquí está mi capitán, el carro me pidió que se lo trajera. Y dijo, pero ¿cómo es posible? Que él no sabía de lo que pasaba. Le dijo, quiero que vengas. Y vino, trajo todo el batallón, ¿verdad? Y abrieron el capó del carro. El capó del carro no tenía motor. ¿Sabes qué? El que Dios cree nunca, jamás será avergonzado. Cuando tú involucras a Dios en tu vida, te aseguro que Dios va a entrar contigo. No solamente en los malos momentos, no solamente en las pruebas. Aun cuando no estés en prueba, Dios siempre está con aquellos, mi querido hermano, que le temen, que no claudican, con aquellos que están dispuestos a permanecer en una relación personal y profunda con Él. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree nunca jamás será avergonzado. Quisiera terminar haciendo una oración en esta hora, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que te siga acompañando en tu casa. Cree en el Señor. Esos son los tiempos donde más debemos creer. Esos son los momentos donde más debemos estar pegados al Señor, buscándole, estando viendo qué dice la Biblia acerca de cómo debe ser mi fe, de no creer ya en un Dios preparado por tú mismo, sino en el Dios que Él nos dejó ya los mandamientos en su palabra. Si quieres que Dios esté contigo, haz esta oración conmigo. Haz esta oración, dile al Señor, Señor Jesús, yo quiero que tú estés conmigo todo el tiempo de mi vida. El día